buenos días. Clase Finanzas. Estamos desde el video pasado viendo lo que es el IPC. Vamos a continuar. Dejamos una tarea en el video pasado. Recordemos que habíamos dicho que para 2019, 2020 y 2021 y teníamos unos valores. Esto está en miles, ¿no? Entonces, 2019 en alimentación 288, en transporte 80 y en vestuario 40. Y así con 2020 y así 2021. ¿Qué hicimos nosotros con ese valor? Como es el primer año que nosotros vamos a analizar, entonces a lo vamos a llamar año base. Vamos a hallar el IPC por cada uno de estos ítems en cada uno de los años. Entonces, vámonos con 2019. IPC de 2019 respecto a alimentación es igual a lo que se gastó en alimentación una familia promedio dividido, como este es el primer año que se trabaja, entonces dividido el mismo año. Es decir, no hay variación porque no conocemos de aquí para atrás. Dará 288 dividido 288, eso es 1. Lo mismo para transporte, 80 dividido 80, eso es 1. Y para vestuario 40 dividido 40, eso es 1. Da 1 porque es el año base. Solamente nos va a dar 1 en este año, ¿no? Lo mismo hacemos para el IPC de 2020 en alimentación, en transporte y en vestuario. Pero aquí ya es diferente. ¿Cuánto se gastó en 2020 en alimentación? 330. 330 dividido el año base. Para este caso es el año anterior. Entonces 330 dividido 288, 88 dividido 80 y para vestuario 50 dividido 40. Cuando hacemos esas divisiones nos da que el IPC 2020 para alimentación es 1.14, para transporte es 1.1 y para vestuario es 1.25. Aquí vamos a ir colocando esos IPCs. Exactamente lo mismo hacemos para el año 2021, siempre refiriéndonos al año base que tomamos. Entonces, para el 2021 será 370 dividido 288, 95 dividido 80 y 60 dividido 40. Estos son los valores de IPC y aquí los colocamos. Vamos a borrar toda esta formulación y solo vamos a dejar la tabla. Entonces, borramos por acá, por acá, por acá y por acá. ¿Para qué entonces nos va a servir esto? Para incursionar en el nuevo tema que se llama la inflación. Es decir, que el IPC, inflación, el IPC nos sirve para nosotros poder hallar la inflación. ¿Cómo funciona el asunto de la inflación? Lo primero, tenemos que tener la fórmula para hallar la inflación. Inflación, la fórmula es la siguiente. IPC actual menos IPC anterior dividido IPC anterior por 100. Recordemos primero que todo qué es la inflación. La inflación es la variación de precios que tuvo nuestra canasta familiar. Es decir, cómo variaron los precios de la canasta familiar. Y se mide de acuerdo a los IPC que nosotros hallamos. ¿Correcto? Acabamos de borrar la tabla. Y entonces en este momento, ya teniendo los IPCs por cada uno de los ítems, por alimentación, por transporte, por vestuario, y teniendo el porcentaje, recordemos este porcentaje de dónde salió. Estamos diciendo que en promedio una familia en Colombia, de acuerdo a nuestro ejemplo, gasta el 70.46% de su sueldo, de sus ingresos, en alimentación, el 18.83% en transporte y el 10.3% en vestuario, ¿correcto? Eso lo vimos en el video pasado. ¿Para qué nos sirven todos estos datos?
Vamos entonces a hallar el IPC ya completo, de acuerdo a estos porcentajes, el IPC de 2020 y el IPC de 2021. Quiero que nos fijemos en esto. ¿Cómo se hace el IPC de 2020? Entonces, vamos a ubicarnos primero. Esto es lo referente a alimentación. Esto que está en este paréntesis es lo referente a transporte y esto es lo referente a vestuario. Entonces, hagamos la parte de alimentación. Entonces, sería el IPC que hallamos en la tabla anterior, que es el 1.14 por 70.46%, más 1.1 por 18.83, más 1.25 por 10.3, y eso nos da el 113.9. Acá lo colocamos. Ese será ya el IPC completo para el año 2020. Hallemos ahora el IPC completo para el año 2021. Se hace igual. Entonces, para el año 2021, igual. 1.28, que fue lo que nos dio, por 70.46. Más 1.18 por 18.83, más 1.5 por 10.3. Eso nos da el 127.85. Y este número lo colocamos acá. ¿Esto qué es? Esto más o menos es parecido a cuando un profesor te dice, mira, del 100% de la nota, el 70% va a ser la evaluación. ¿Cuánto sacó en la evaluación? Esto, y lo multiplicas por el 70. Y vamos a tener unos quizzes que van a valer el 18 punto algo. Y vamos a tener un trabajo en clase que va a valer esto. Entonces, coloco el ejemplo para que veas que es parecido. La nota que tú sacas por lo que te dice el profesor que vale, más la otra nota en quizzes por lo que te dice el profesor que vale, más la nota que sacas en trabajo en clase por lo que te dice el profesor que vale. Al final sumas todo eso y eso te da un valor. Para este caso, ese es el IPC. En este momento, vamos a utilizar estos IPC que hallamos para incursionar en la nueva fórmula del día de hoy, que es la inflación. O sea, todo lo que estamos haciendo es para poder hallar la inflación. ¿Sí? ¿Qué es la inflación? La variación real de la canasta familiar, llevado porcentualmente. Entonces, para la inflación, acá me quedo muy arriba, para la inflación tenemos una fórmula. Inflación igual. Entonces, la inflación nos dice que es el IPC actual, es decir, del año en donde vamos a hallar cuál fue la inflación. IPC actual menos IPC anterior dividido IPC anterior, y como queremos que esto sea un porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Vamos a hallar la inflación, perdón, vamos a hallar la inflación en este instante. Entonces, hallémosla. Inflación, ¿de qué año nos interesará hallar la inflación? Vamos a hallarla del año 2020 y de 2021. Entonces, ¿cuál sería la inflación en el año 2020? Miremos. IPC actual. ¿Cuál es el IPC actual? Estamos hallando del 2020. Entonces, ¿cuál es el IPC actual? 113,9. Menos. ¿Cuál es el IPC anterior? Acá se nos olvidó colocarlo. Pero ya habíamos dicho que como este es el año base, entonces siempre es el 100, por ser el año base. Si nosotros hacemos la misma fórmula que ya borramos con cada uno de estos números, nos va a dar el 100. ¿Sí? Entonces, para hallar la inflación del 2020 dice IPC actual 113.9 menos IPC anterior 100 dividido IPC anterior 100 y eso multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da entonces la inflación para 2020? Si nosotros hacemos esta operación, eso nos da 13.9%. Ahora sí podemos decir que nuestra canasta familiar en general varió el 13.9%.
los precios subieron en general el 13.9% del 2019 al 2020. Por último, hallemos la inflación del 2021. Entonces la fórmula no cambia. La fórmula es IPC actual. ¿Cuál inflación estamos hallando? 2021. Entonces, 127,85 menos IPC año anterior. Recordemos que cuando estamos hallando inflación nos referimos al año anterior, no nos referimos al año base, ¿sí? Sino al IPC año anterior. Es decir, menos 113,9 dividido año anterior, o sea, 113,9 y eso multiplicado por 100. Quiere decir que la inflación para 2021, correcto, inflación para 2021 es el 12.24%. Y así sucesivamente pudiéramos trabajar más inflaciones si hubiere más años. El análisis sería entonces cómo analizar pues estos resultados. La inflación para 2021 fue menor que para el año 2020. Es decir, que la variación de los precios de la canasta familiar fue menor en este año que en este. Muchas gracias.